Bueno, hola Daisy, bienvenida aquí al Congreso de la República. Déjame decirte que para mí es un honor tenerte aquí. Eres una mujer muy valiente. Creo que en las dos oportunidades que nos hemos podido saludar te lo he dicho. Y pues no había imaginado la forma en la que pudiéramos conversar acerca de la historia que tú le has contado a todos los colombianos. Y creo que en este momento muy difícil para el país en el que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y en el que ya llegamos a un punto que tenemos solo dos opciones, pues yo creo que Colombia merece y tú también necesitas seguir contando esa historia que a todos nos ha desgarrado el alma, porque hace parte de eso que no podemos olvidar en nuestro país y que desafortunadamente sigue siguen viviendo los niños de Colombia. Entonces, Daisy, de verdad que mil gracias por aceptar esta invitación, este cafecito que nos estamos tomando. Y no va a ser fácil esta conversación, pero yo sé que le va a llegar al corazón de muchos colombianos que no conocen aún tu historia o quienes ya te han seguido y la conocen, sabrán que es necesario que en esta decisión próxima que tomemos, la verdad lo hagamos en memoria de los más de 18.000 niños que han sido reclutados, secuestrados, violentados y asesinados Así por el es. conflicto armado en nuestro país. Bienvenida a ella. Muchas gracias, doctora Lina. Muchas gracias por la oportunidad, por darme este espacio para volver a contarle a los colombianos la historia tan trágica que viví, pero también la historia de, según la JEP, de 18.677 niños que fuimos secuestrados por la guerrilla de las FARC, pero para las víctimas y para las federaciones de víctimas, esa cifra es más de 60.000 niños. Entonces, muchas gracias por la invitación. Para quienes de pronto no conocen a Daisy, Daisy es una mujer valiente que se atrevió a contar su historia en el momento en que la secuestran, siendo tan solo una niña de los brazos de su mamá. Pero antes de entrar, digamos, a este episodio tan triste de tu vida, yo quiero que nos cuentes dónde naciste, las raíces de tu familia, y qué es eso que tan bonito que todavía en tu corazón está de esa infancia tuya. Pues yo soy de un municipio que se llama Pore. Eso queda, y no es que ni siquiera sé si nací en Pore o en Támara, o en una parte que se llama el Tablón de Támara. Eso es muy bonito en ese intermedio de dos municipios. Mi papá es araucano, mi madre pues también es una mujer casanareña, y pues soy una mujer campesina, de origen campesino, pero con unos principios muy fundamentados, porque eso fue lo que me enseñaron. Recuerdo de mi infancia, pues por supuesto mis papás, mis hermanitos, mi abuelita, y todavía tengo así como ese olor de cuando era niña. Me acuerdo que yo no me ponía zapatos, uno en el campo no se coloca zapatos, ese olor como a paradero, no sé si entiende la palabra paradero, donde llegan las vacas y los becerros, y yo jugaba con la bosta de las vacas. Y eso lo tengo todavía de recuerdo. Eso fue lo poquito que alcancé a disfrutar de mi corta infancia que viví, hasta prácticamente hasta los 10 años. ¿Cuántos hermanos tenías? Nosotros fuimos 6 hermanos, más o menos, sí, 6 hermanos, ¿Y 7 tú eras la conmigo. menor o...? No, yo era como la cuarta, sí, la cuarta. ¿Y peleabas con tus hermanos? ¿Jugaban? Claro, no, pues yo jugaba, peleábamos como todo niño, pero nos encantaba jugar a la lleva de noche, en esos atardeceres del llano que se ve tan bonito, que cantan esos chicharras, eso me encantaba, Los mejores amaneceres. los mejores amaneceres. Las dos somos llaneras, Sí, total. Por eso y tenemos carácter. sabemos del privilegio de haber nacido en el llano y sobre todo esos amaneceres y el atardecer. Creo que Total. es un espectáculo de paisaje y sobre todo que es muy tranquilo, ¿no? Te da esa Sí, saciedad de tener a tu alrededor una paz inigualable. Creo que eso es lo que yo total, eso. más disfruto y pues también como buenas llaneras también somos de familias muy unidas.
y Sí, muy total. numerosas. Y Numerosa. siempre juntos, como los Siempre chigüires, ¿no? como noche. Ay, no, qué ¿Cómo carne era tan tu rico. mamá, tu mamita con todos esos hijos? No, mi madre fue una mujer tan amorosa. Mi mamita nos protegió hasta donde ella más pudo. Mi mamita fue esa mamá leona. Yo creo que por eso es que soy igual de mi madre. Mi mamá adoraba a sus hijos. La vida de mi madre fue de sus hijos. Y mi papá también, pero mi papá fue un hombre mucho más distante, ¿no? Mucho más, un poco más alejado. Los hombres son mucho más, creo que eso viene como de la cultura llanera, los hombres son más alejados un poco, no dan tanto el amor como la mamá. Y eso fue mi papá, pero por supuesto también me adoraba. Claro, ellos son los que proveen, los que Sí, total, trabajan, los que están en las labores, los que se encargan de que la comida nunca falte en casa. exactamente. Ese es básicamente que lo que hacen ellos. Daisy, cuando tenías 11 años, porque eso fue a la edad de 11 años, Sí. ¿qué pasó en tu vida? Ay, pues mira, Doc, mis 11 años, o sea, yo viví mi felicidad hasta los 10 años, prácticamente a los 10 años, faltaban 2 meses para cumplir 11 años. Fui feliz hasta esos años. Después de los 11 años, mi vida me transformó, o sea, me transformó la vida para siempre y creo que jamás la voy a volver a recuperar. La infancia no se recupera, los años que me robaron nunca se van a recuperar. Pero ahí empieza la historia de mi vida, ahí empieza lo que jamás imaginé en mi vida. Chiquita, cuando corría descalza por esos potreros en el Casanare, jamás imaginé que yo fuera a vivir lo que yo viví a partir de los 11 años, porque es donde me secuestra la guerrilla. Llega a tu casa. Eh, a mí las FARC ya habían secuestrado a mis 2 hermanos chiquitos. Mi mamá ya había pasado por ese sufrimiento. Yo ya había visto cómo sacaban a mis hermanos desnudos en ropa interior, a mis 2 hermanitos chiquitos, que las FARC llega una noche como a las 8 de la noche y, y no les importó. Encañonan a mi madre, entran a la casa, a la pieza donde ellos estaban durmiendo y mis hermanitos dormían en ropa interior y no les importó y amarran a mis hermanitos de sus brazos y los sacan arrastrando en ropa interior. Mi madre se le cuelga a estos guerrilleros de los brazos, pero yo era una niña muy chiquita, tenía como tal vez unos 9 años. Y mi mamá los persiguió hasta el broche, hasta el tranquero, como se les dice por allá. Y ellos devolvieron a mi mamá, le abrieron la cabeza con el fusil y se llevaron a mis hermanos. Yo me acuerdo que mi mamá gritaba también en esos gritos. Y yo le digo a mis hermanas más chiquitas, camine, traemos mi mamita, porque a mi mamá algo le pasó. Y nos fuimos y efectivamente mi mamita estaba herida, gritando a los dolores, impresionantes esos gritos. Y yo era la más grande, la más grandecita. Y le digo a mi mamita qué le pasó y le cogí su carita. Mi mamá estaba ida de la tristeza. La llevo, pero mi madre, en medio de ese dolor tan grande que estaba sufriendo, el secuestro de sus 2 hijos varones, la vida de mi madre, nos dice, ¿tienen hambre? Y nosotros le dijimos a mi madre, sí, tenemos hambre, pero éramos pequeñas. Y mi mamita, yo me acuerdo que yo la veía por ese huequito de la cocina y mi madre se le escurrían sus lágrimas, pero aún seguía haciendo allá la comida para sus hijitas. Y me da de comer y yo veía que mi madre se le venían las lágrimas en silencio. Pero así mi madre aferrada a sus hijas. Ahí fue el primer sufrimiento que yo empiezo a ver a mi madre, llorar por sus hijos. Pasa un año después de que le secuestran a sus hijitos y mi madre pues todo el tiempo lloraba, o sea, yo nunca vi, desde ese momento yo no vi a mi mamá más feliz. Yo me acuerdo que mi mamá servía la comida y ella gritaba, Adelmo, Arnulfo, ¿dónde están? Y yo le decía a mi mamá, mami, ellos ya no están con nosotros. Ay, sí, sí, sí. Y entonces pasa un año y mi madre guardaba esa esperanza que un día iba a recuperar sus hijos.
Y me dice ella, nos vamos para el pueblo, vamos a pagar la promesa. Nosotros tenemos, los casanareños les tenemos mucha fe a la Virgen de Manare. Y me dice mi madre, nos vamos a ir a pagar esa promesa, porque yo se la ofrecí a la Virgen, a la Virgencita de Manare, me decía. Y nos fuimos para el pueblo. Y efectivamente hay una fiesta, y mi mamá va a la misa, hizo todo lo que tenía que hacer, y nos cogió la noche. Entonces mi madre me dice, no, mamita, no nos vamos a ir a la finca, que nos vamos a quedar, vámonos para la posada, por ahí le dicen la posada. Y nos fuimos para esa casa a la orilla del pueblo, era una casa siempre lejos. Y llegamos ahí, pero no sé, todo era oscuro, todo era esa oscuridad, cuando son esos como de las 9 de la noche. Llegan 2 hombres y 2 mujeres fuertemente armados y le dicen a mi madre, venimos por la muchacha. Y mi madre les dice, ¿pero cuál muchacha? Sí, aquí no hay ninguna muchacha, yo lo que tengo es una niña, o sea, tengo mi hija que tiene 11 añitos, va a cumplir. Le dijeron, no, es que venimos, es por ella que venimos. Y mi madre les dice, pero no, es que no puede ser, o sea, no. Ahí empieza mi mamá a enfrentarse, les dice, ella tiene 11 años, ustedes ya me llevaron a mis hijos, por favor no, si ustedes lo que necesitan es violar a alguien, viólenme a mí. Ella se ofreció para que la usaran y le dijo a los guerrilleros, abúsenme, viólenme si quieren, llévenme con usted, pero no a mi hija. Me cogen de los brazos, me suben a la camioneta, mi madre se le cuelga de los brazos a los guerrilleros, pero mi mamá les decía, o sea, con un dolor profundo, ahorita que soy madre, yo no soportaría ver a mis hijos secuestrados. Me suben a la camioneta y mi madre se queda al fondo gritando, y como era de noche, había luna, se veía la luna. Y era en la casa a la orilla de la carretera, pero era una carretera no pavimentada, sino como una trocha. Y esta camioneta empieza a alejarse, y yo a los gritos, mami, yo estiraba mis brazos, y mi mamita al fondo en la carretera pidiéndole la bendición al cielo. ¿Por qué me llevan mi hija? ¿No? Y yo empiezo a ver a mi mamita que ese bultico chiquito en medio de la nada, con la luz de la luna, arrodillada, y la camioneta empieza a alejarse. Y yo empiezo a perder la esperanza de regresar con mi madre. Y empiezo a alejarse de la carretera por la sabana, y empiezo a perder la imagen de mi madre arrodillada en medio de la nada. Como niña empecé y dije, creo que pues perdí a mi madre, ¿no? Ya no la alcanzo a ver. Y yo le decía al guerrillero, déjame ir. Yo me bajo de la camioneta y corro y llego donde está mi mamá, con sus brazos. Yo soñaba que un día mi mamita me iba a esperar con sus brazos abiertos y esa niña chiquita iba a abrazarla y que la iba a volver a tener conmigo. Pero no fue así. Esta gente me lleva a un campamento guerrillero, donde habían como 50 guerrilleros. Y yo decía en el fondo, yo creo que mañana cuando aclare el día voy a estar con mi madre. Porque mañana se van a dar cuenta que yo no tengo ni siquiera senos, que yo soy una niña chiquita, mi cuerpo era de una niña chiquitica de 10 años. Mañana me van a llevar otra vez para mi casa. Aclara el día y le digo yo al guerrillero que cuando me iba a ir para mi casa. Y este tipo me dice, no, usted no va a volver a su casa, usted lo que va a tener que hacer es cambiarse su nombre. Ahí es cuando me cambian mi nombre y me ponen el nombre Gira. Y lo más cruel de todo es que donde me tenían secuestrada y sentada al pie de un palo de mango, yo miraba al fondo y miraba mi casa.
la finca. Yo miraba hacia el fondo, a donde me tenían, y yo veía mi casa, la finca. ¿Pero era parte de lo que tú querías ver o estaba No, cerca no, de tu casa? yo veía mi casa. O Estaba sea, cerca sí, de tu estaba casa. cerca de mi casa. Ah, por ahí 1 hora caminando. Yo veía dónde era mi casa y yo le decía al guerrillero, allá está mi casa, si usted me deja ir, yo no necesito ni que me acompañen, yo me voy caminando sola. Y ellos se reían. ¿En qué año fue eso, Daisy? Eso fue en el año 1999 casi, ya, no, sí, 99. Eran tiempos muy duros, muy duros. Fue el tiempo más duro de la violencia, yo creo que en Colombia, ¿no? Así lo vivíamos en Casanare, en Arauca, como Fue lo que estamos viviendo viviendo actualmente. hoy. Y cuando tú cuentas y derramas tus lágrimas, Daisy, yo soy mamá de una hija, una niña de 16 años, y el solo hecho de pensar lo que sintió tu mamá ya en ese segundo episodio, porque fue perder a sus 2 hijos, Sí, que ahorita nos vas a contar qué pasó con tus hermanitos, pero que se llevaran a su hija chiquitica chiquitica, y sí, uno sí. sin poder hacer nada como No mamá, como. de solamente gritar, arrodillarse, suplicar que no se la lleven, y no hay piedad para con la mamá. Ahora imagínate tú eh, en esa, digamos, en ese momento en el que te quitan a quien, desde que uno nace, es de quien lo cuida y lo protege. Porque tú puedes tener todo, te puede Todo. doler, te puedes caer, te puedes raspar, te puedes perder, pero tú llamas a tu mamá y tu mamá llega. Y Total. ya te alejaron completamente No, pues de es tu mamá. que, pues ya, yo creo que ahí empecé a sentir que mi vida ya no dependía de mí como niño, sino que ya mi vida dependía de las FARC. Y ¿Tú sabías qué concepto en ese momento tenías tú de yo las de FARC? las Cuando FARC, decían FARC, te daba miedo. porque el concepto que tenía de las FARC era que eran asesinos, porque yo presencié, no vi, pero pues sí vi, o sea, me enteré, Escuchabas. escuché todos los señores que asesinaban el de la vereda, porque las Las FARC, FARC mataron a tal, claro, mataron a la profesora, mataron a tíos míos, a primos, a vecinos, llegaban y los mataban, no sé, ni siquiera sé por qué los mataban, porque querían matarlos. Entonces yo les tenía miedo, o uno escuchaba el nombre FARC, que llegó las FARC, pues todo el mundo era lleno de miedo, y yo decía, no lo puedo creer, o sea, y yo veía a esa gente armada, pues y más un niño, uno siente mucho miedo, pero en el fondo yo decía, ay, pues eso un día ya me van a dejar ir para mi casa, y no, o sea, yo guardaba la esperanza mientras me tenían en ese municipio, que me iban a devolver. Yo pierdo toda la esperanza cuando ya me llevan a Sácama. No sé si sabe cuándo es Sácama. Sácama es un municipio que hay cerca también a Arauca, más o menos. Toda la ruta de Uf, los Libertadores. esa ruta era lo más peligroso. Ahorita es igual. En Sácama era el campamento madre del Frente 28 de las FARC. Cuando a mí ellos me dicen, no, es que nos vamos a ir para el campamento general del Frente 28 de las FARC, y me sacan de Támara. Cuando nos fuimos ya caminando, que eso fue como 8 días caminando para llegar allá, fueron recogiendo niños en cada vereda, iban llevando, total como 40 niños. En Entre una niñas, semana. ajá. Cuando llegamos a ese acampamento, que es al pie de Arauca, pues cuando yo me llego y veo como 600 guerrilleros. Y ahí sí es cuando yo pierdo toda la esperanza, ya que pues ya era increíble que estuviera en medio de la nada. Uniformados, No, armados. nosotros no. Ellos. Sí, total. Armados hasta los dientes. Armados. Y yo llego allá y yo veía como o sea, cuando yo llego a ese campamento, yo digo, Dios mío, ¿esto qué es? ¿No? O sea, mujeres y hombres armados. Daisy, en ese recorrido de esa semana que reclutaron a todos esos niños, que secuestraron a esos niños, ¿vivieron la misma historia? Es decir, ¿se los arrebataban a sus familias o es como dicen estos guerrilleros descarados, que era que los niños estaban aburridos y se regalaban a la guerrilla? No, o sea, todos los niños con los que yo estuve, todos llorábamos porque extrañábamos nuestra familia. ¿Y todos eran de la misma edad? Todos de la misma edad, de 10, de 8, de 9, de 10,
de 11 y de 12 años. Ya el que tenía 13 años era porque ya llevaba ya 3 años en la guerrilla, ¿no? Y todos llorábamos por nuestras familias. Y todos decíamos, es que nosotros venimos maltratados. O sea, nadie, todos los niños queríamos estar con nuestros papás. Ese cuento que la guerrilla dice, que los niños que reclutaban eran niños maltratados por sus familias, es mentira. El reclutamiento en Colombia y para mí el secuestro fue una política sistemática que implementó estos criminales de las FARC, ahora convertido en partido, ¿no? Aquí a la vueltica están los violadores que me violaron. Eso es mentiras, que los niños se los llevaban porque sus familias los maltrataban. Eso es mentiras. Yo no, a mí nunca fue maltratado. Daisy, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasaba? ¿Y qué le sigue pasando? Porque hoy el reclutamiento no es una aberración de la que ya hayamos superado, al contrario, volvemos a cifras históricas Es total. de reclutamiento y de secuestro de menores. Tanto así que celebra como gran logro de las mesas de diálogo el que secuestren a los niños a partir de los 15 años, cuando eso debiera ser lo primero que se condiciona una mesa de diálogo. Total, sí. Pero Daisy, ¿qué le pasa? ¿Qué le espera a una niña, a una mujer, a un adolescente cuando la recluta un grupo como estos? Pues mire, yo creo que es la historia más horrorosa que le sucede a un niño secuestrado por las FARC o por algún grupo criminal. A mí, yo que viví esa historia, a mí lo primero que me hizo las FARC cuando me reclutan es torturarme, colocándome en un método de planificar. Tenía 10 años, yo no siquiera había cumplido los 11 años, cuando estos criminales me obligan a colocarme en un dispositivo en mi útero, un útero de una niña que ni siquiera se había desarrollado, que ni siquiera sabía... Son unos animales. Que yo jamás, ni siquiera mi madre me tocaba, ni siquiera mi madre tengo recuerdo, ¿no? Que lo primero que hacen cuando llego es que me abran las piernas, a juro, entre 2 hombres, 2 mujeres, me cogen de los brazos, me abren las piernas, me jalan un poquito el útero y me implantan una T de cobre. O sea, yo tengo ese recuerdo hasta donde me jalan el útero. De ahí yo pierdo el conocimiento. Del dolor. Del dolor. Cuando yo vuelvo a reaccionar es porque ya me tienen sentada y yo empiezo a verme mis piernas llenas de sangre. Y yo le digo a esta guerrillera, ¿qué me hicieron? Y esta gente me dice, le colocamos una T de cobre. Yo ni siquiera entendía que era el término T de cobre. Me le ayudan a levantarme de esa cama, porque allá dicen escaleta. Me paran y yo veo mis piernas totalmente llenas de sangre. Jamás en mi vida había visto sangre en mi cuerpo. Y yo le digo a la guerrillera, ¿usted qué me hizo? Me dice ella, no, pues es que te colocamos esto. Y yo le decía, no, sáqueme en esa aguja, yo no soporto el dolor. Me meto el dedo para intentar sacarme este aparato. Y esta mujer me dice, así se meta la mano, usted no se va a poder sacar lo que le colocamos. Una mujer. Una mujer. Me mandan así, me prohibieron llorar, aparte del tremendo dolor que yo sentía en mi útero, en mis partes íntimas. Yo sentía que me iba a morir de las caderas. Aparte de eso, me prohíben llorar. ¿A las demás le hicieron eso? A todas las niñas que estábamos ahí, habíamos como unas 30, 35 niñas, porque a cada una esperábamos nuestro turno. Y yo sí veía que cada niña que salía de ese cambuche salía cogiéndose el vientre. Pero no sabía qué le estaban haciendo. Yo pensé que era porque como nos habían hecho caminar tanto, nos estaban haciendo un examen médico. Pues yo pensé que era que nos estaban revisando los pies, porque estábamos heridas de tanto caminar, con ampollas. Y no, era para martirizarnos de esta forma tan cruel, que fue obligarnos a colocarnos una T de cobre, un método de planificar. Yo no sabía para qué. Ni siquiera te habías desarrollado. No, yo no me había desarrollado.
Yo tengo una mala experiencia con eso. A mí el periodo me llega, pues porque, a juro, desde que me pusieron esa T de cobre en mi útero, que me desgarraron el útero, esa hemorragia, pues de ahí empezó a irme mi periodo. Pero posteriormente a esta tortura tan horrible que me hacen, cuando yo sé que, yo siento que yo tenía una infección, porque me dio fiebre, me ardía demasiado, yo le tenía miedo a bañarme con agua fría, porque cada vez que me bañaba con agua fría era un ardor impresionante. Pero no contento con esto, a los 8 días que habían pasado, que me habían desgarrado el útero con esa T, un viejo de 50 años me viola. Es mi primer abuso sexual que yo sufro en las FARC. Yo creo, Lina, que es el abuso que yo no supero. Es increíble que 25 años después, algo un poquito más, es el abuso que yo no supero aún. ¿Quién era ese maldito de 50 años? Era un señor que se llamaba Homero, un pedófilo. El que me abusa por primera vez y el que me siguió abusando y torturando. Yo no sé cómo no me morí porque yo tenía el útero bien desgarrado, ¿no? Por el dispositivo ese. Iba y me viola. Una violación tan cruel, tan humillante, tan degradante para una niña tan pequeña. Y me quedaron secuelas de esa violación, porque aún me duelen mis caderas. Yo jamás me he hecho una radiografía, pero cada vez que me agacho, que me siento mucho tiempo y me levanto, me duele. Y cada secuela que me dejó esa violación es el recuerdo que yo fui abusada por las FARC, que fui torturada, que fui marcada, Lina, mi cuerpo. O sea, yo viví lo más inhumano que le pueden hacer a un niño. A esos mismos que ahora los vemos sentados en la tarima con Iván Cepeda. Esos mismos desgraciados, los mismos que le desgraciaron la vida a miles de niños, a esos mismos amigos de ese señor fueron los que los abusaron a miles de niños en este país. Y yo creo, Daisy, que encontrar precisamente la camaradería, la complicidad de este gobierno con esos criminales que te hicieron esta barbarie a tu vida, a tu familia, a tus hermanos, es lo que te lleva a ti a tener la valentía de contar tu verdad. Sí, o sea, Que el país la conociera. yo me cansé de tanta impunidad. Yo me cansé de ver a mis violadores en el Congreso, Lina. Yo me cansé de ver tanta burla a las víctimas de este país. Y yo digo, yo tengo que romper ese silencio. Yo tengo que contarle a los colombianos lo que viví, lo que me hicieron las FARC. Todas las aberraciones a que me sometieron. Yo fui marcada a mi cuerpo, Lina. A mí me tatuó, mi violador me tatuó, me cogió un día con 4 agujas, la amarró así con un hilo y me dijo, yo la voy a marcar para que siempre que se vea su brazo nunca se le olvide que fue el primer hombre de su vida. Y yo le dije a ese señor, ¿cuál primer hombre de mi vida? Él será el primer violador que me abusó. Y me marca su nombre aquí en este brazo, me marcó su nombre. Yo duré como 25 años con ese nombre ahí, que siempre me recordó, siempre por todos lados, Lina, que yo había sido abusada. Y no solo eso, ese señor me maltrataba físicamente, me hicieron consejos de guerra, me amarraban, no me daban de comer, me sancionaban, jugaron con mi vida. O sea que ellos reclutaban las niñas. Las violaban. Les colocaban ese supuesto dispositivo, sí, para poderlas violar, muchas veces sin que no quedaran embarazadas. Y si quedábamos en embarazo, nos sometían a abortos forzados sin ningún tipo que les practicaban de... ellos claro, mismos. Ellos mismos nos practicaban los abortos sin ningún tipo de delicadeza o de precaución o de higiene. Muchas niñas murieron en el monte producto de estas infecciones, producto de los abortos forzados.
¿Y ese mismo desgraciado violaba a muchas niñas o cada niña? Ese mismo desgraciado violaba a muchas niñas, pero todos los comandantes de las FARC, todos los comandantes de escuadra, de compañía, de frente, del secretariado, de los bloques, todos esos violadores eran casi comandantes. A ustedes como niñas les tocaba, además de convertirse En en esclavas objeto, en la sexuales. esclava sexual, en el objeto sexual, ustedes también las uniformaban, cargaban Claro, fusil, las mandaban a combate. total, o sea, aparte de que nos llevaban como un escudo sexual, un juguete sexual para estos pedófilos, niñas chiquitas, pues nos entrenaban militarmente, horrible, yo no me pongo vestidos, jamás en mi vida me mirarán con un vestido, por eso, porque yo todas mis piernas las tengo cicatrizadas, mi estómago, todo esto, yo no tengo estrías, a pesar que tengo tantos hijos, pero me tengo cicatrices, porque las cicatrices de mis piernas y mi cuerpo, porque me obligaban con una maleta, un equipo de 60 kilos de peso de arena que le meten, para enseñarlo a uno que es que ser fuerte. Y me obligaban a arrastrarme por el piso con unos palos que pesaban como 10 kilos de peso, porque era para entrenarnos cuando tuviéramos el fusil. Y me hacían arrastrar por el piso y que todas esas piedras, todas esas púas de alambre que nos ponían a propósito, eso es una esclavitud horrible. Esas púas de alambre que ponían por el piso, eso me pasaba. Las golpeaban además. Horrible. Un día me obligaron que me tenía que arrastrar por una púa de alambre. Y esa púa de alambre se me clavó acá. Si un día les tendré que mostrar. Tengo una cicatriz de acá. Casi me saco, pues no sé, el hígado. O sea, yo tengo una cicatriz que curó sola curó. De acá, acá, ahí la tengo. ¿Qué pasaba con los niños que intentaban escapar de esa? Pues algunos los cogían y los mataban. Vi muchos niños que mataron, muchos niños. A uno lo mataban hasta por comerse un pedazo de panela. Yo me acuerdo de Diomedes, es el recuerdo más que tengo presente, que Diomedes era un niño de mi misma edad, tenía 11 años. Diomedes le dio tanta hambre que él fue y se sacó abusivamente, pues era un niño del economato, como ellos les llaman, donde guardan todo el mercado, y él se saca un poquito de leche en polvo y un pedacito de panela. Él se come esto y a él le hacen un consejo de guerra y él sale para fusilamiento, porque allá juegan con la vida de uno, ¿no? Lo reúnen en frente de todos y dicen, ¿usted por qué vota? ¿Por fusilamiento o por sanción? Y si gana el fusilamiento, pues lo matan a él. Ese es el consejo de guerra. Ese es el consejo de guerra. El juicio revolucionario. Ajá, que ellos ese es llaman. el juicio revolucionario. Diomedes sale para sanción, para fusilamiento. Y son tan crueles, tan malos estos desgraciados, que fusilan a Diomedes frente de todos los niños para que los niños cogiéramos miedo, que teníamos que hacer caso a lo que ellos dijeran al reglamento interno de las FARC. Para que ¿no? nadie volviera a hacer Para eso. que nadie volviera a comerse el pedazo de pan. Lo mataron enfrente de todos nosotros, los niños chiquitos. Nosotros llorábamos, Lina. Lo arrodillaron. Y lo ¿Qué mataron. hacía Lo Diomedes? arrollaron y lo mataron. Yo me acuerdo que cuando yo vi eso, yo me oriné. Yo me hice chichi en los pantalones de miedo, porque yo no podía gritar, yo no podía decir, ay, sí, con el miedo, ¿no? Yo sentía un calor horrible por mi cuerpo, mis piernas me temblaban y yo me hice chichi, de miedo. ¿Te lo preguntaron así? La gente me tuvo 8 horas, Lina, contando todos los detalles, cómo me tocaban, cómo, le voy a decir esto, soy cruel, cómo me penetraban, cómo sentí el dolor, todo eso me hicieron decir para que no llamen a Sandra Ramírez y a Pablo Catatón. Pues esa primera violación que yo no olvido y jamás voy a olvidar, es porque a mí, como a las 8 de la mañana, llega ese viejo de 50 años y me dice, a partir de ahora usted va a ser mi socia. Por supuesto yo no entendía que era socia. Y yo le traté de indagar en el transcurso del día
qué era socia. Y las mujeres no me decían. Una que yo le pregunté, oye, ¿qué es ser socio? Porque es que tal fulano me dijo que a las 8 de la noche venía por mí, porque a partir de ahora voy a ser su socio. Y esta mujer me dice, solo me hizo con la mirada como que lo siento, ¿no? Y efectivamente yo todo el día duré con ese miedo, mis piernas me temblaban y con ese miedo, ¿no? Pues que tenía mucho dolor del útero. Y cuando se acaban, que mandan allá a dormir a todos los guerrilleros allá, ya llegué ese viejo, llegó a mi caleta. Mi caleta es la carpa donde duerme uno. Me lleva de los brazos este señor a las 8 de la noche, llega a mi cambuche, me lleva. Ay, no, me lleva hasta descalza, ¿no? Pues yo estaba ya acostadita. Me lleva descalza, me mete a su cambuche. Pues obviamente me empieza me dice, y yo le digo, ¿qué hago acá? Pues era un viejo gordo, alto, una niña chiquitica, una niña, y me dice, quítese la ropa. Y yo le dije, ¿para qué me va a quitar la ropa? ¿Para qué? No, yo no quiero. Yo le decía, yo no quiero, porque yo tenía ese trauma de esa T de cobre que me habían puesto, que me habían dicho, quítese los pantalones, y yo no quiero. Es que se va a quitar la ropa interior. Me quito la ropa interior, pues la ropa interior con sangre, pues pegada a la ropa interior de ese desgarre que tenía, y me quito mi ropa, y ese viejo empieza a tocarme, a manosearme, a tocarme, Lina, los pezones, aún ni siquiera tenía senos. Y ahí es cuando me accede carnalmente, ¿no? Y yo perdí el sentido. Ese momento que este hombre me penetra, me viola, me abusa, yo perdí el sentido. Yo me acuerdo que ese viejo encima mío, yo le pegaba, yo lo arañaba por la espalda, y yo le decía, ya no más, y yo lo rasguñaba. Y este maldito asqueroso nunca me escuchó hasta que hizo todo lo que quiso conmigo, una niña chiquita. Yo solo quería que ese viejo se bajara de mi cuerpo, que no me tocara más, que era mucho ardor, era insoportable el dolor. Y nadie, vendió. Silencio absoluto. No, nadie me vendió, yo me hice chichi otra vez. Perdón. Yo me hice de todo, Lina, producto de ese abuso tan horrible. Por eso es que a mí nunca se me olvida. Horrible. Por eso a mí nunca se me va a olvidar lo que ese señor me hizo. Porque es tanta la humillación, es tanto la tortura que nos sumieron a las niñas. Porque ese sufrimiento que yo soporté, Lina, lo vivieron todas las niñas que estaban conmigo en ese momento. ¿Tú te acuerdas de cuántas niñas pudieron haber muerto de ese maltrato? Pues murieron casi todas. Pues perdieron la vida, ¿no? Pero muchas niñas, en ese momento que me abusaron a mí, unas 40 niñas estaban en ese momento. Fue. Daisy, tú esta historia, y digamos con ese detalle que nos estás contando en este momento, que es tan desgarrador, y es solamente pensar y ponerme en tus zapatos de lo que puede sentir una persona, la aberración, el dolor, la tristeza de vivir un momento como ese. ¿También te tocó contarlo en la JED? Ay, Nina, yo en la JED hablé prácticamente 12 horas, más o menos 12 horas, 11 horas. No contar solo en abuso, casi todos los abusos, todas las aberraciones, con lujos, con detalles. Yo desgarré mi alma en el AJED. Le conté a la JED. ¿Qué es contarle a la JED? ¿Quiénes están al frente? Las magistradas del caso 07. Yo fui y le conté. Le dije, esto me pasó. ¿Cuántas?
Habían dos. Dos mujeres. Dos mujeres. Frente a dos mujeres. Frente tú a dos contaste mujeres todo le esto. conté. Les dije, esto sufrían las FARC, esto me hicieron. Y me decían, ¿cómo? ¿Cómo la tocaban? ¿Cómo le metían los dedos? ¿Cómo la penetraban? ¿Cómo la desgarraban? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué la tocan? ¿O por dónde más la violaban? ¿Qué más le hacían? Todo eso lo dije. Era una sala donde estaban ustedes tres. Exactamente. Y Y el grababan. abogado y el de la Procuraduría. Sí, éramos como 5 personas. Y mi representante legal. Y yo fui y conté todos los detalles. Esa era la primera vez que Era la tú primera vez que soltabas. yo fui y le conté a la magistrada. ¿Eso fue hace cuánto, Daisy? En noviembre. Aparte de que cuando ya me abusa este tipo por primera vez, pues ya me coge como su muñeco sexual. O sea, fue un año de abuso de ese señor. Fue un año. Nunca me acostumbré a los abusos. Cada violación era un dolor. Cada violación era una humillación para mí. Yo pensé que a medida que pasaban los días de los abusos, ya uno se acostumbraba a su cuerpo. Nunca se acostumbra a uno que lo abusen. Y no solo me abusó, sino que me quebró los dedos. A mí, yo tengo esta manito, este dedito, sí, estos deditos se los ve como todos chuecos. Un día me puso la mano en una piedra, porque yo no obligué que me abusara más. Entonces me puso mi manito así encima de... ¿Pusiste resistencia? Sí, yo le dije, ya no me va a abusar más, ya no me va a tocar más, ya no me va a pegar más, maldito viejo. Yo quería matarlo, Lina, yo quería matarlo. Yo sentía tanto odio, tanto dolor, Lina, que a pesar que tenía 12, 11 añitos tenía, ya iba a completar 12. Yo tenía tanto odio que yo lo único que quería era pegarle un tiro. Yo decía, yo tengo que matar a este tipo, ya no me aguanto más el dolor. Entonces un día me lo enfrenté y le dije, no más, usted no me va a pegar más, viejo desgraciado, yo no sé qué, le dije todo. Me dijo, ¿cómo me está hablando? Y me cogió esta manita, pero la tengo así tan horrible, toda volteada los dedos y este dedito, pues esta uñita, pues nació después, pero quedó no normal, ¿no? Entonces me coge mi manito, me la pone encima de una piedra y me pega con la culata del fusil. Ahí me quiebra la mano, ahí es por eso que la tengo así. Sanó, mi manito sanó sin, pues obviamente que nadie me llevara al médico. Y me pegó tanto que un día también se emborrachó. Me arrastraba por un potrero y nadie hacía nada. Todo el mundo veía los guerrilleros que me estaban pegando, que me estaban masacrando y nadie me defendió. Entonces me pega tan horrible que me cogí así, me pegó contra el piso y es cuando me tumba el diente. Yo tengo un dientico que no me hace falta, producto de eso, de esa paliza que me dio, que me regó el diente. Y creo que me alcanzó yo tengo la boca un poquito volteada por eso. Desde ahí la mordida está, pues, horrible. Pero ¿qué hacemos? ¿Tú pensaste en algún momento en...? ¿Matarlo? Tú me dices que pensabas matarlo, digamos, cuando uno tenía el arma, cuando te colocaban la Cuando arma. me dieron el arma. O, Sí. sí, o ellos se apartaban o... No, ya después como a los 7 meses que me entrenaron. Porque a uno lo entrenan para matarlo, para volverse malo, como una máquina de guerra. Pero ellos me imagino que en eso mismo que son conscientes están haciendo, están creando sus propios enemigos. Total. Yo, un día que me pegó, que me regó los dientes, que me quebró la mano, yo dije, yo lo voy a matar. Yo lo tengo que asesinar a este señor. Y cuando yo lo intenté hacer, no tuve la capacidad. No tenía el corazón para ser asesina. Si no me hubiese sido, con todo lo que me hicieron, yo debería ser como la jefe de un clan narcotraficante, porque a veces cuando uno le hacen tanto daño, Lina, uno se crea con ese dolor. Ajá, no, yo no tuve ese corazón de asesina, de tener esa capacidad de matar a alguien, jamás. ¿Y de suicidarte? Claro, total. Muchas veces intenté suicidar. Por eso me hice esta mariposa encima del tatuaje que me tatuó ese tipo. Muchas veces cuando yo me llevaban a esa guardia a la medianoche, a las 12 de la noche, me sancionaban y me llevaban a las 12 hasta las 2 de la mañana que tenía que pararme por allá prestando guardia, le dicen ellos. Y lo peor de estos desgraciados es que me llevaban al puesto de guardia, donde yo sabía que estaban enterrados personas que asesinaban a mis compañeros.
Y como yo le tenía tanto miedo a los muertos, ¿no? Entonces, usted le tiene miedo a los muertos. Las vamos a parar allá para que más sufra. Y a la mitad de la noche. Entonces me llevaban allá y un día me llevaron que yo había visto a ese señor amarrado y que después lo asesinaron y lo enterraron allá. Y yo veía la tierra, uno ve cuando sepultan a alguien, ¿no? La tierra y en la luna, eso se mira allá la sepultura. Y van y me llevan y me paran allá como castigo. Y ahí fue donde yo intenté suicidarme. Muchas veces lo intenté, pero ese día fue la primera vez que yo ya tenía el arma. Me puse el arma aquí y yo dije, ya, pues, es que ya mi vida no vale nada, ya, me voy a matar. Entonces cuando intenté dispararme, siempre que yo tenía un problema, me caía una mariposa. Y yo en medio de la nada, de la noche, y yo no sé dónde salió esa mariposa, porque se supone que de noche no sale una mariposa. Entonces me iba a suicidar cuando sentí una mariposa acá, chiquita. Y cuando yo veía esa mariposa, se me venía a la mente mi madre. Y entonces yo decía a mi mamá, porque yo guardaba cada cosa que me hacía acordar a mi madre, era mi madre. Te estaba esperando. Y mi madre era la mariposa. Por eso es que la tengo, Lina. El nombre de mi madre, Leo, y la mariposa. Porque es el recuerdo que yo tengo. Y las mariposas se convirtieron en mi mamá. Y cuando llegué esa mariposita, yo decía, mi mamita. Y se me quitaban las ganas de suicidarme. Y esa mariposa me acompañó siempre. Siempre que intenté quitarme la vida. Y por eso me la llevo tatuada en mi cuerpo. El nombre de mi mamita y el nombre de la mariposa. El propósito de la vida era otro. Otro. Otro es. Sabes que ahora que entiendo, Lina, contar esta historia ha sido muy dura, estigmatizante, me persiguen, tengo una persecución injusta de la gente. Enfrentarme a mis victimarios, Lina, porque yo no les he contado que yo fui víctima de Pablo Catatumbo también, fui violada por Pablo Catatumbo, por órdenes de Sandra Ramírez, la ahora congresista, que ella me disfrazó. Lina, a mí me disfrazó Sandra Ramírez con ropa interior de color negro y después de color fucsia. Y esta mujer me manda a violar, Lina, cuando me llevan a San Vicente del Caguán. Sandra Ramírez me obliga a disfrazarme con ropa interior. Y ese día me viola Pablo Catatumbo. Horrible. El que está aquí sentado El que está aquí a la vueltica sentado en el Congreso, ese me viola. Por órdenes de Sandra Ramírez, la ahora congresista, que por ahí la veo, que se sube a las tarimas haciéndole campaña a Iván Cepeda. Es su jefe de debate. Sí. Y acompaña a su candidata a la vicepresidencia, Aida Quilcue, se toma fotos, Pues, está en todas las tarimas. Esa misma señora, que es la que le hace campaña a Iván Cepeda, esa misma me disfrazó cuando tenía 12 años y a mí y a muchas otras niñas. Y me pone a desfilar en medio de todos los comandantes en San Vicente del Caguán. Y esos comandantes me cogieron. Pablo Catatumbo, me subió a las piernas, me desnudó. Como yo tenía la ropa interior, el brasier y el interior, me saca los brasieres y me empieza a manosear enfrente de todos, siendo una niña, o sea, a tocarme mis senos, Lina, a tocarme mis partes íntimas, enfrente de todos esos guerrilleros. Otros pedófilos que estaban violando a las otras niñas. En esa zona de despeje. Las zonas de despeje para mí son unas zonas de violaciones colectivas a niñas. Porque eso me pasó a mí. Yo no estoy diciendo mentiras. A mí esa mujer hizo que yo le desfilara a esos hombres, pedófilos, criminales, asesinos, y me violentaron sexualmente enfrente de todos. De todos. Y no solo a mí, sino yo viéndome cómo me estaba usando Pablo Catatumbo.
enfrente de todas las niñas y los otros comandantes, viendo que yo estaba siendo humillada y torturada, violada, y yo ver a mis otras compañeritas lo mismo, lo que me estaban haciendo. Era un infierno, era un mundo depravado, de vejámenes, de lesa humanidad. Lo que te estaba haciendo Pablo Catatumbo a Los ti, otros lo estaban los haciendo, otros le ajá, estaban haciendo a la a las vista de otras, todos. ajá, a las otras niñas que nos había disfrazado Sandra Ramírez. Y Sandra Ramírez estaba afuera, sin importarle nada. Cuando Pablo Catatumbo se cansa y este degenerado pedófilo se excita, me lleva a su caleta y allá pues ahí sí me viola carnalmente. Otra violación más, Lina. Al otro día amanecí otra vez sangrando, violada, abusada y torturada y humillada. ¿Qué jefes estaban ahí, Daisy? Estaba Timochenko, Pastora Lape, Lozada, Sandra Ramírez, Pablo Catatumbo, el del Frente 15, el negro ese, negro Acacio, y Raúl Reyes, y otros comandantes. Y, o sea, obviamente, digamos, no cabe en la cabeza semejantes vejámenes y que se haya hablado de un proceso de paz. ¿Tú creíste en ese proceso de paz? No, para nada. El proceso de paz fue un proceso de impunidad para mí, donde se creó únicamente para burlarse de las víctimas de este país, para lavarle los crímenes de lesa humanidad a las FARC. No, yo creo que la JED está constituida es para condenar a los militares y para pisotear a las víctimas y enaltecer a criminales. Eso es lo que es la JED. Después de 12 horas que dijiste tú, en las que habías contado con todos los detalles, revivir nuevamente esa barbarie, esa historia terrible y triste, ¿qué esperabas que ellos hicieran? Pues yo lo único que esperaba era que la JED, la magistrada Lili Rueda, lo digo con nombre propio, la magistrada del caso 07 de la JED, donde llevan los casos por los niños violados de las FARC, lo mínimo que podría hacer es llamarla a Sandra Ramírez a incluirla al macrocaso 07. Pero Lina, un año solicitándole a la magistrada que llame a esta mujer a declarar y no ha pasado nada. Es como si Sandra Ramírez, ¿qué poder tiene esta mujer atrás de ella? ¿Qué poder tan grande tiene Sandra Ramírez en este país? Que ni siquiera voluntariamente la han llamado a declarar. ¿Qué hace la esposa de Iván Cepeda en la JEP? Pues ella es una de las que manda en la JED, ¿no? Ella es la que organiza absolutamente todo. ¿Tú crees que hoy el hecho de ver a Sandra Ramírez en la tarima haciéndole campaña a Iván Cepeda, que su esposa haga parte de la JEP, no será ese el poder que tiene? Ese es el Para que poder. una persona No, como claro, ahí ella está, hoy... el poder hasta atrás es Cepeda, ¿no? Cepeda es el que manda en la JEP, la esposa manda en la JEP. Por supuesto, Santos. Son los que han hecho este tribunal de impunidad. Pero pues es que yo también, ¿qué le puedo pedir a la JEP? Cuando la esposa de un candidato presidencial, aliado de todos estos criminales, defensores, Iván Cepeda es el defensor más grande que ha tenido la historia de Colombia, defensores de guerrilleros y pedófilos, es Iván Cepeda. Iván Cepeda fue el amigo de Santrich. Cuando Santrich se burlaba de las víctimas que quizás nos pedían perdón, ahí estaba Iván Cepeda. O sea, Iván Cepeda es el amigo de todos estos pedófilos. Yo me pongo a pensar, Lina, esto. ¿Qué esperan los colombianos? O sea, ¿qué algo bueno podrá tener un candidato presidencial como Iván Cepeda? Cuando ha subido a la tarima y se la pasa haciendo campaña con los peores criminales que ha tenido Colombia. Nada. ¿Sabe qué va a hacer Iván Cepeda? Dios no lo permite y los colombianos todos nos tenemos que unir para que ese señor nos gane. Porque si Cepeda gana, no, Lina, es mi sentencia de muerte. Porque yo no tengo quien me proteja, yo no soy una mujer con poder, yo no tengo dinero, yo no tengo ni siquiera trabajo, Lina. Si Cepeda gana, pues por supuesto es mi mejor amigo Sandra Ramírez la que yo denuncio. Me van a matar, me van a matar. Que ese señor, qué bueno le puede ofrecer a un país. ¿Sabe qué es lo que va a hacer Cepeda? Va a empoderar a los criminales como hizo con esa nefasta paz total.
que empoderó a estos grupos criminales para que sigan reclutando niños, para que sigan violando niños, para que sigan desplazando. No va a hacer nada por defender a Colombia. Porque es tan cínico Cepeda que cuando le hablan, le cuestionan, le preguntan sobre la paz total, él se autodenomina el constructor de la paz, El ¿no? Y así lo arquitecto. venden Sí. todos lo que lo acompañan, pero es el cinismo de saber que nunca se ha referido a tu caso, nunca se ha referido a los casos de las De más las de FARC. 18.677 víctimas que pueden llegar a los 60.000, tal como lo dices, Sí. porque dices que él contra la paz no va a dar ninguna Habla. declaración. Es la forma como él pretende esconder y ocultar lo que ha sido su vida, que es ser un aliado, un socio, un amigo de los criminales, de las FARC, fue partícipe de los diálogos del ELN, y miren lo que se ha convertido este gobierno. Hoy les ha entregado al país. Total. No, pues es que ese señor es el aliado natural de las FARC, ¿no? Recordemos que el papá de Iván Cepeda era un comunista de mierda, que las FARC puso a su nombre un frente llamado Manuel Cepeda Vargas. Ese frente fue el responsable del asesinato de los diputados del Valle. Cepeda siempre ha sido un amigo de las FARC. Cepeda es el culpable de toda la violencia que estamos viviendo en este país, porque Cepeda fue el arquitecto de la paz total, junto con Gustavo Petro, ¿no? Y ¿sabe qué más irónico es de la vida? Que Cepeda se la pasa diciendo que es el gran defensor de víctimas. ¿Cuál defensor de víctimas? Cepeda lo que es así un defensor de los criminales, donde Cepeda se ha solidarizado con esa dolorosa cifra de los 18.000 niños secuestrados por las FARC, violados y torturados. Cepeda nunca se ha solidarizado con las víctimas. Por ejemplo, esta mujer que usted ve acá es una víctima real del conflicto. Cepeda jamás se ha pronunciado para que me brinden mi protección adecuada. Él solo es selectivo a la hora de hablar de víctimas. Claro, Cepeda selecciona a las víctimas que más le sirven, que más le sirven a su discurso, a su relato, a su narrativa. Pero como yo no soy una víctima que esté acusando a Uribe, pues entonces no le sirvo. Porque si yo llegara a decir que yo fui víctima de los paramilitares y que Uribe Paraco, yo estoy segura, Lina, que ahí sí te llamaría. Así estaría subiendo en la tarima con Iván Cepeda. Porque eso es lo que le sirve. Eso es lo que le sirve. Cepeda únicamente selecciona a sus víctimas. Según su las acomodo. Utiliza según los... Y mira que esto es supremamente importante, Daisy, porque para muchos, digamos, en algún momento esos acuerdos, para quienes nacimos, por supuesto no fuimos víctimas, digamos, en el nivel como lo has sido tú. Cuando nos hablaban de diálogos de paz, uno en su ignorancia tal vez, en su inocencia, creía que era la mejor solución. Pero uno encuentra que hicieron todo este show, que se ganó Santos un Nobel de Paz, que creo que pues para eso fue que trabajó, pero al final de cuentas tú nunca te sientes que se te ha reparado. No, Tú Lina, nunca sientes que eso haya servido para que nunca más un niño se hubiese vuelto a reclutar. ¿Qué ayudas te generó a ti ese proceso de paz? ¿Qué has recibido tú del Estado, de la unidad de víctimas? No has recibido nada de la JEP, no has recibido ni siquiera un trato digno, al contrario. Decir la verdad te volvió no solo a revictimizar, sino que además te agobia, te hostiga y te perfila el gobierno que acompaña a los criminales. Pues mira, el Estado colombiano lo único que ha hecho es revictimizarme. Yo no tengo que agradecerle nada a la JEP ni a la unidad de víctimas. La unidad de víctimas no repara a nadie. Ese es un cuento que ellos inventaron. La unidad de víctimas únicamente se ha beneficiado sus directivos. Han cogido esta entidad como un botín politiquero y se enriquecen son ellos, no menos las víctimas. A las víctimas nunca nos llega una ayuda. La JEP, pues por supuesto, sus aliados naturales, primero que los magistrados son totalmente sesgados. Sus aliados naturales son las FARC. Para mí son las FARC. A mí no me digan con ese cuento que partido comunes. Son los guerrilleros pedófilos criminales de las FARC que se hacen llamar comunes, pero son unos violadores de niños de lesa humanidad, que están en total impunidad.
que son los aliados de Cepeda, que no se nos olvide. No le agradezco nada. Yo he sacado un esquema de seguridad. Un vehículo, Lina, totalmente a veces dañados, en malas condiciones. Ya carros que ya no servirían para cargar a una persona con tanto problema de inseguridad. Me han dado un vehículo, 2 hombres de protección. Pero por darme en eso, es una persecución impresionante. Hace poco yo salí en la revista Semana denunciando cómo la JEP me está vulnerando, cómo me persigue, cómo me cambian los esquemas de seguridad sin derecho de opinar, sin derecho de decir no me cambien mi esquema porque me da miedo que me manden un reinsertado. La UNP, en la UNP trabajan son reinsertados. El director de la UNP es un guerrillero. El presidente es un guerrillero leninista. Yo estoy Sin garantías. sin garantías. Como la mayoría. Sin garantías. No me han matado porque no han dado la orden de matarme, ¿no? Mis hijitos, pues es lo que donde más me duele es mis hijos. Mis hijos no tienen protección. Nadie le importa la vida de mis hijos. Yo tengo ese esquema, pero porque me la paso diciendo denuncias públicas, Lina, públicas. Gracias a Dios, a veces los medios me ayudan, porque yo no tengo como esa influencia de sacar las noticias. No, gracias a Dios la revista Semana me ha escuchado, es la que me ha ayudado, ¿verdad? Y me ha escuchado. Diana. Por supuesto, el ángel de mi guarda, que es Dianita Saray. Diana Saray se convirtió en mi ángel, en mi angelito, pero por ella haber escuchado a las víctimas de este país, También perdió su empleo. Y a veces me siento culpable, ¿sabes? Pero no te sientas culpable, Daisy. Yo creo que necesito que le den trabajo a Diana en el canal de televisión. Pero sí, Dianita ha sido mi angelito. Pero no, a mí el Estado no me ha dado nada, Linda. Lo único que hace es perseguirme, vulnerarme y revictimizarme una y otra vez. Daisy, nuevamente, gracias por compartir esta historia. Yo creo que yo te había visto muchas veces, pero tenerte acá cerca y escuchar definitivamente duele cómo el conflicto armado ha dañado tantas vidas, tantas familias. Pero ya para terminar, y creo que es un mensaje que los colombianos merecen, estamos a pocos días de que Colombia elija su presidente. Y desgraciadamente, una de esas opciones aparece Iván Cepeda, el amigo de los que te hicieron tanto daño a ti y a miles de familias en el país. Por favor, dales un mensaje a esas personas que hoy todavía dudan, que hoy todavía no saben si acudir a las urnas es importante. Mira el punto en el que estamos. O permitimos que un tipo como Iván Cepeda sea presidente y saber que eso sería el futuro de miles de niños que como tú vivieron lo que vivieron. Pues mira, doctora Lina, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Mi mensaje es a Colombia. Aquí no hay nada que decidir. Debemos votar por Abelardo, el doctor Abelardo de la Espriella. Yo fui una mujer, una niña secuestrada por las FARC. Yo conozco el horror del conflicto. A mí me duele que Iván Cepeda sea el aliado de todos los criminales. Iván Cepeda no puede llegar a la presidencia, no va a ser el presidente. No vamos a seguir premiando a violadores de niños, asesinos. Yo le hago un llamado al país. Yo creo que el 90% de los colombianos hemos sido víctimas de las FARC por alguna u otra razón. Es el momento de los que hemos sido ultrajados por estos grupos criminales, y más exactamente por los amigos de Cepeda, que son las FARC. No vamos a elegir en esta segunda vuelta, este 21 de junio, a Abelardo de la Espriella. Es el único futuro para nuestro país. Es nuestra última oportunidad. Nos estamos jugando la vida de nuestros hijos, sino el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia. Con el comunismo de mierda, de verdad, no se juega. Esa gente es mala, es criminal, son violadores de niños. Cepeda
es es lo mismo que Sandra Ramírez. Lo hace igual de violador y abusador, porque nunca se ha solidarizado con las víctimas de este país. Por eso mi llamado es, no, yo estoy con Abelardo y sé que él va a llegar a la presidencia de la República. Por eso es la única esperanza. Si usted es indeciso, si usted no quiere votar, no, hágalo. Hágalo por los niños, por sus hijos, por el futuro de nuestro país. Colombianos, ustedes han escuchado. 21 de junio, nuestra cita con la democracia, por el futuro de la patria, de Colombia, de nuestros hijos. Si no han tomado su decisión, a los votantes de Fajardo, de Claudia López, de los demás candidatos, tal vez a los que votaron por Cepeda y hoy se den cuenta y puedan recapacitar sobre qué es lo que espera Colombia con una persona como él en el gobierno, yo les pido que se solidaricen con la historia de Daisy, de los más de 18,000 niños que han sido víctimas de esta barbarie, que hoy acompaña en tarima al candidato Iván Cepeda. Esto no puede seguir así. Por eso los invitamos que hoy más que nunca trabajemos y votemos por la justicia, la democracia, la institucionalidad y reivindicar y dignificar a las verdaderas víctimas del conflicto armado. Muchas gracias. Muchas gracias.